Ahora sí, entonces estamos comenzando esta primera sesión del taller de Product Ownership 2022 organizado por Gux. Y como ya me presenté, yo soy Rodrigo Sandoval, el COO de Gux, y también soy el fundador de Resolver, Laboratorio de Inteligencia Artificial. Estas son las fechas y horarios y a grandes rasgos el contenido de cada una de las sesiones, y ya conversamos brevemente de cómo vamos a interactuar, entre otras cosas. Pregunta número 1 para ver si cómo están ustedes. ¿Por qué este taller se llama de Product Ownership y no se llama taller para Product Owners? A ver, ¿a quién se le ocurre? Como que Tomás, un poco más empoderado, ¿o no? Como que, no sé, me imagino que tiene que ver con apoderarse de ser del rol, del rol, sí. ¿sí? De empoderarse. Pues sí, Ujú. va un poco Empoderamiento por del ahí. rol, sí. El empoderamiento del rol. Sí, hay que entender que si bien es cierto, el rol se canaliza y encarna en una persona, y potencialmente ustedes saliendo de este taller van a ser unos buenos candidatos a encarnar ese rol. No hay que olvidar que es un rol, y el rol puede ser no personalizado, puede estar incluso en algunos contextos diluido en varias personas. Ni Scrum ni Discipline Agile recomienda que haya varios Product Owners en un proyecto. No es así, pero el concepto del Product Ownership es más amplio que las tareas que hace un Product Owner. A eso es en fondo lo que quiero transmitir. Así que muchas gracias. Va un poco por eso. Es el Product Owner el que encarna y se empodera en llevar adelante el rol de la actividad de Product Ownership, que es la propiedad de un producto o un servicio que ustedes van a desarrollar. Sí, correcto. Entonces, para hacer una suerte de diagnóstico, les voy a hacer una encuesta, que son esas las preguntas, y les va a aparecer en breve la encuesta de Zoom, ¿ya? Entonces van a poder contestar ahí, y con eso la idea es que podamos tener una visión de dónde están parados ustedes, las expectativas que tienen, independiente de que cada uno se va a presentar en unos minutos más adelante. Así que a partir de ahora les apareció la encuesta, un momento, les va a aparecer, ahí está, les apareció la encuesta de Zoom, así que les damos, yo creo que 3 minutos, 4 minutos para que la contesten, así que pueden ir leyendo, hay 3 preguntas solamente. Buenísimo. Oye, entonces, varios de ustedes mencionaron que tenían algún conocimiento en agilidad, que han gestionado proyectos, y seguramente ustedes han, de alguna manera, y sobre todo si llegaron a este taller, han estado expuestos, han estado siendo bombardeados por distintos términos, distintos conceptos que están asociados a la gestión moderna del trabajo. Seguramente han escuchado hablar de la agilidad, que como la gran filosofía y concepto central que nos reúne hoy día y que efectivamente plantea varias formas de trabajo que las encarna el Product Owner. Han escuchado hablar seguramente de Scrum. Scrum es un framework de trabajo de gestión de proyectos muy derivado, es una parte de la agilidad, no es equivalente exactamente a todo el mundo la agilidad es un paraguas gigante, Scrum es una pequeña parte, pero posiblemente Scrum es el framework de trabajo más conocido, más popular, derivado de la agilidad que se utiliza hoy día en las organizaciones modernas. Varios de ustedes seguramente han trabajado con Kanban, tableros Kanban, mueven tarjetitas de una columna a otra en algún tipo de tablero, y efectivamente Kanban es mucho más que una herramienta, es mucho más que un tablero, tiene un concepto de trabajo bien interesante. Aparecen los conceptos de las iteraciones. Ahora trabajemos iterativamente. Hagamos sprints, que es el término que utiliza Scrum para referirse a las iteraciones. Seguramente también escucharon por ahí, me escucharon hablar del backlog, y algunos de ustedes puede que sepa qué es lo que es un backlog o no. Algunos puede que crean que sepan lo que es un backlog, y puede que se parezca más a una lista de requerimientos que en realidad un backlog cómo se maneja dentro del mundo de la agilidad. Los conceptos Lean Startup, Lean Software Development, Lean lo que sea. Evidentemente hay un montón de métodos hoy día que tienen ese apellido, más bien nombre inicial, Lean, y que comparten ciertos conceptos que vamos a reforzar. No nos vamos a profundizar, no vamos a hacer un súper doble clic dentro de Lean. Vamos a hablar algo de Lean Startup sin duda en algún momento, pero viene por ahí.
También hablamos de los stakeholders, que es este término genérico que a veces pareciera ser una nebulosa de personas que están observando el proyecto y que eventualmente podrían tener algo que aportar o algo que detractar de algún proyecto. Pero efectivamente vamos a hablar con mucha profundidad de cuál es el rol que tienen los stakeholders y sobre todo dentro de esta encarnación de Product Owner, cómo podemos interactuar con ellos. El Product Owner, ya lo hablamos, ustedes mencionaron, varios de ustedes incluso tienen formalmente el rol. Vamos a hablar de cómo interactúa el Product Owner dentro de una célula, no con una célula. De hecho, yo cuando me ha tocado ser consultor de esto, lo primero que hago es tratar de reforzar los conceptos de verbales. Cuando el Product Owner dice me voy a juntar con la célula, alguna diferencia está marcando una línea divisoria que a veces puede resultar en problemas de interacción y de coordinación. Al revés, cuando yo soy parte de la célula, soy parte de un equipo, evidentemente eso refuerza mucho más la colaboración. El concepto de colaboración. En el mundo de la agilidad, y lo vamos a ver reforzado, ya se van a dar cuenta, el concepto del típico jefe, el concepto del manager, se diluye. Las palabras manager, las palabras chief, las palabras jefe, desaparecen dentro del mundo de la agilidad y empiezan a aparecer otras palabras como el product owner, como Scrum Master, como el team member, etcétera, que tratan de tener una semántica, tratan de proponer una semántica mucho más orientada a la colaboración. Y aquí es importante poder, que vayamos reforzando eso, porque si bien es cierto, uno podría perfectamente entender que el product owner, el dueño de un producto, el que tiene la visión, la claridad respecto a un servicio, es quien realmente va a ir dirigiendo. Eso no significa que necesariamente sea un jefe dentro de la visión jerárquica tradicional. Y sí vamos a reforzar en forma casi majadera el concepto de la entrega de valor, porque esa es como la meta fundamental de todo Product Owner y de toda iniciativa de proyecto o de trabajo o de servicio, entregar valor. Dentro de estas 6 sesiones va a estar permanentemente el concepto de la entrega de valor y sobre ese concepto central es que vamos a ir desarrollando varias de las aplicaciones y varias de las prácticas que vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces, la entrega de valor podríamos decir que parte de entender que hay una necesidad de un cliente, hay una necesidad de un rubro de cliente, de un segmento de cliente, y que yo puedo resolver con algún tipo de solución. Típicamente voy a partir implementando una primera versión, o lo que a veces hoy día se está utilizando un MVP, un Minimum Viable Product, de la solución para entregársela a estos usuarios. No sirve de nada hacer una maqueta que queda guardada dentro de una caja de cristal. Tiene que ser algo que llegue, finalmente entregue valor a los usuarios. Entonces, uno podría inmediatamente asociar el trabajo, la gestión moderna del trabajo, a proyectos, que es una alternativa. Entonces, hay una definición que tiene el Project Management Institute, el PMI, que dice un proyecto es un emprendimiento temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio. Es un proceso con una duración determinada y un fin concreto, compuesto por actividades y tareas diferentes que pueden ser elaborados de manera gradual. Yo creo que la gran mayoría de ustedes coincide con esta definición de proyecto. Entonces, les hago una pregunta para ver si estamos alineados en lo mismo. Ustedes, varios de ustedes aquí vienen de una startup. Típicamente, la startup desarrolla un servicio tecnológico, vamos a decir, un servicio tecnológico implementado en la forma de una aplicación web, una aplicación para celular, hay distintas obviamente manifestaciones, pero que van a estar constantemente entregando un servicio de entrega de valor. Pregunta le hago sobre todo a ustedes que se identifican con eso. ¿Hay un proyecto detrás o no? ¿Quién se atreve? ¿Quién activa el micrófono? Rodrigo. Yo creo que, a ver, yo vengo del mundo de proyectos, casi todo lo que hay detrás es un proyecto, pero no siempre, sobre todo en startup, yo creo que como que no hay una proposición específica de un proyecto detrás, sino que como que va viviendo solo, digamos, aunque en algún momento se debiera definir. Yo creo que los conceptos que tú dijiste están correctos, incluso los refrasearía para ver si calzan con los términos que alguien más tiene en mente. ¿Alguien más tiene otra definición por ahí o no?
¿O una acotación? Ya, yo me voy a quedar con lo de Rodrigo, y efectivamente, la mayoría de nosotros, sobre todo los que tenemos a lo mejor más de cierta edad, esto puede ser un prejuicio etario, pero bueno, pero podría ser. Ya me mataste. No, yo soy como 10 años mayor que tú, así que en el fondo estamos igual matados. Oye, pero de la misma, venimos de una forma de trabajo que siempre miraba, tenía un paradigma de hacer proyectos. Y yo creo que eso no es necesariamente malo, pero hay que mirar más allá del proyecto. Y les voy a contar la visión que tengo yo de la mayoría de las startups en las que yo he participado. Uno parte de una idea, uno eventualmente evoluciona esa idea y parte con una primera versión del producto. Implementa esa primera versión del producto y eso podría ser un proyecto, en construir ese producto. Y cada vez con esta definición, es un emprendimiento temporal para crear un producto o servicio con una duración determinada y un fin concreto, una primera versión. Eventualmente tu proyecto se podría extender a una versión 2, a una versión 3, a una versión 10. Pero llega un momento en que efectivamente el concepto de proyecto es reemplazado por una entrega constante de valor. Aparece el concepto de la cadena de valor, ¿ya? Entonces yo voy a estar constantemente evolucionando, pero por sobre todo operando y manteniendo un servicio que le entrega valor a un cliente, que le entrega valor a un usuario. La visión de cómo atender el desarrollo y la operación de ese producto, de ese servicio, no necesariamente es la misma de los proyectos tradicionales. Pero en todas estas, en el proyecto inicial, que tengamos una primera versión, la segunda, la tercera, listo, ya tenemos una versión más consolidada, ahora vamos a pasar a un hito 2, que efectivamente ese hito 2 a lo mejor es la evolución constante y continua del servicio. Esa evolución parte de un proyecto y se transforma en un servicio en el tiempo. ¿Cuándo? Depende de ustedes. Y les cuento en realidad, depende del product owner. Porque finalmente es quien encarne a ese product owner la persona que va a estar mostrando la visión de lo que queremos hacer como organización, una suborganización dentro de una gran organización o una startup, qué es lo que queremos hacer como organización para mantener un negocio sustentable que evidentemente va de la mano de generar valor de negocio constante a un segmento de clientes. Entonces, ahí es donde aparece el concepto fundamental. No significa que la agilidad ya no trabaje con proyectos, sigue trabajando con proyectos, pero entendamos que el proyecto es un hito, es una parte de eventualmente una visión bastante más grande. Entonces, si nosotros estamos haciendo esa, de alguna manera, redefinición de proyecto, que coincide con los esquemas tradicionales, que hacen una gran definición inicial, un diseño, una construcción y una liberación, que dura todo eso seguramente varios meses, a veces un año, también coincide con el concepto de agilidad. Pero la agilidad es un poco más amplio, porque la agilidad, o como se le dice en inglés, agile, o el concepto agile, es un enfoque para la gestión de proyectos y también para el desarrollo de productos que ayuda a la rápida entrega de valor con menos contratiempos. Podríamos discutir qué es lo que es un contratiempo, pero efectivamente esa es la promesa. En lugar de apostar todo en un gran lanzamiento, equipos ágiles entregan trabajo en incrementos pequeños y consumibles. Y posiblemente ahí hay un concepto fundamental. Esta definición viene dentro del toolkit que es Discipline Agile, que es parte del Project Management Institute y que hoy día es una gran tendencia de trabajo de incorporar múltiples métodos ágiles, Scrum, Lean, Kanban, etcétera, en una serie de herramientas dentro de un toolkit en el cual la mayoría de los que estamos trabajando con Discipline Agile elegimos cuál parte del toolkit nos va a servir en un contexto u otro para poder desarrollar una forma de trabajo específica al contexto que corresponde. Ustedes, los que están aquí por una startup, seguramente les va a calzar cierta forma de trabajo y ciertas herramientas más que otras, mientras que aquellos otros de ustedes que están por el lado, por ejemplo, de Bugs, en que hacemos muchos proyectos de desarrollo, en que tenemos evidentemente esa orientación del emprendimiento temporal, en el fondo con un fin y una duración, es muy probable que nos sirvan otro tipo de herramientas dentro del Toolkit Discipline Agile. Nosotros en este taller vamos a hablar a grandes rasgos de varios de estos elementos, pero siempre los vamos a enfocar en herramientas que utiliza, que aprovecha y que le sirven al Product Owner en esa dirección y visión de cómo desarrollar un producto que genere valor.
Muy brevemente, aquellos de ustedes que seguramente, varios de ustedes por lo que mencionaron en su introducción, conocen la agilidad, pero de todas maneras les voy a hacer una muy breve introducción de qué se trata. Partió en la década del 90 con algunos primeros métodos, apareció Crystal Clear, Extreme Programming, Scrum. Empezó a aparecer como una versión que se llamaba The New Product Development Cycle. Ese era el nombre inicial de Scrum, que se rebautizó como Scrum por ahí al principio de la década del 2000. Pero efectivamente fueron los primeros frameworks que adoptaron los conceptos de agilidad que hasta el día de hoy seguimos reforzando. Feature Development, Adaptive Software Development, etc. Mucho dentro del desarrollo de software, porque la naturaleza del desarrollo de software, que tenía más capacidad de adaptación, nos resultó muy natural para efectivamente incorporar estos conceptos, pero hoy día trasciende el mundo del software o el mundo de la tecnología. Ya cuando estamos hablando de los últimos 20 años, de la década del 2000, apareció la Alianza Ágil, que básicamente fue un primer grupo de personas, grupo de pioneros en estos conceptos que venían desarrollando esto dentro del área del desarrollo de software, y se juntaron en un resort de esquí por ahí y declararon lo que se llamó el Manifiesto Ágil, los mandamientos de la agilidad. Y ahí, de ahí en adelante empezaron a popularizarse un poco más conceptos, digamos, frameworks como Scrum, Extreme Programming, apareció Lean o empezó a transformarse Lean, porque de hecho muchos de los conceptos Lean y de Kanban vienen de la forma de trabajo de las fábricas de Japón, particularmente Toyota, que era como se supone que eran los primeros. Pero lo que hicieron estos primeros frameworks fue aterrizarlo a la cultura más occidental. No significa que le hicieran cambios significativos, pero sí en el fondo le dieron una nomenclatura que para nosotros que estamos en Occidente hace un poco más de sentido de adopción, sobre todo entendiendo cuál es nuestra cultura. Y ya estamos hablando de los últimos años, que estamos hablando un poco más de la masificación. Efectivamente, a mí me tocó, yo les conté en la introducción que hace casi 20 años me tocó conocer Scrum y la agilidad. Lo primero que adapté fue Extreme Programming, por ahí por el año 2003, Scrum por el 2004, y tuve algunas historias de éxito en esa década, como les contaba, dentro de en una empresa Silicon Valley en particular. Pero ustedes que están aquí, seguramente escuchando y interesados en este concepto, tal como lo declararon, están porque se ha ido masificando. Hoy día se escucha. Si tú no trabajas en forma agilidad, algo te estás perdiendo, en el fondo. No significa que no puedas seguir trabajando con otros esquemas, pero hay algo que te estás perdiendo. Hay un extra que eventualmente te puede ofrecer la agilidad, que podría hacer una diferencia bien significativa desde el punto de desarrollo. Ahí donde empezaron también a aparecer los frameworks Lean, de nuevo el Lean Startup, el Lean Software Development, entre otros varios que están por ahí. Les contaba, en el 2001 apareció este manifiesto ágil, estos mandamientos que tienen 12 principios de agilidad, que no los voy a detallar, pero les voy a resumir los conceptos principales. Pero ellos hicieron una declaración, que es la que se ve aquí. Estamos descubriendo mejores maneras para realizar el trabajo por medio de aplicar estas mejoras, las mejores formas que estamos, y ayudar a otros a lograrlo. De esta manera, a través de esto, sabemos valorar los individuos y la forma en que esos individuos interactúan por sobre procesos definidos de herramientas. Tradicionalmente, uno viene de el equipo de trabajo funciona de esta forma. Hay un equipo de desarrollo donde hay un analista, el analista le pasa la especificación al desarrollador, el desarrollador le pasa esto al tester, el del tester que es parte de QA se lo pasa a producción y hay un proceso, digamos, establecido. Eventualmente ese proceso puede tener sentido y puede estar correcto, pero pensemos si las interacciones y los individuos tienen alguna otra forma mejor de entregar el resultado final, de entregar el valor. Y eso es lo que estaban proponiendo como conceptos fundamentales. De la misma forma, privilegiamos, valoramos los productos operativos, como si se acuerdan de esa película de Jerry Maguire, show me the money, muéstrame el producto andando, muéstrame que un usuario le hace un clic y le saca provecho, por sobre cumplir con documentación detallada. ¿No? Tercero, colaboremos entre todos, vayamos todos en una dirección, estemos alineados en un propósito y un objetivo. Para eso tenemos que compartir la visión del propósito, pero colaboremos entre todos por sobre una definición contractual de que en este contrato el proveedor cumple con este rol o la persona que tiene este rol dentro de la organización tiene que cumplir con esto y nada más y nada menos. Y finalmente,
privilegiemos, valoremos la capacidad de reaccionar ante el cambio por sobre cumplir rigurosamente un plan. A veces cumplir rigurosamente un plan tiene un mérito parcial. Y a veces tener la capacidad de reaccionar a un cambio para producir mayor valor de negocio puede tener mucho mayor mérito. Cuando apareció este manifiesto ágil, hay mucha gente, sobre todo en el mundo del desarrollo de software, que leyó estos principios y dijeron, ah, productos operativos sobre documentación detallada, no documentamos nada más. Ah, reaccionar frente al cambio por sobre seguir rigurosamente un plan. No hay planes. No, no es eso. Y fíjense que esta declaración está verbalmente explícita diciendo, valoramos los individuos y las interacciones por sobre, pero eso no significa que no valoremos la columna de la derecha. Se valora más la columna de la izquierda, pero la columna de la derecha sigue teniendo sentido y hay que observarla según el contexto. Hay que entender qué es lo que nos sirve en cada uno de los casos. La mayoría de ustedes, de nuevo vuelvo a tomar el ejemplo de aquellos de ustedes que están en una startup, ustedes tienen mucha autonomía. La mayoría de ustedes son sus propios jefes, por lo tanto es fácil que ustedes rápidamente tomen decisiones de adaptación por sobre estructuras de costo y cosas de ese estilo. Pero aquellos otros de ustedes que están dentro de una organización posiblemente bastante grande, donde hay protocolos, donde hay esquemas jerárquicos, donde hay esquemas de aprobación, de autorización, etcétera, por supuesto que a veces saltarse una negociación contractual o saltarse la rigurosidad de un plan puede tener algunos otros inconvenientes. Y lo que estamos apuntando dentro de la agilidad es a demostrar que la entrega de valor de negocio es más que el cumplir rigurosamente un plan. Y a veces, show me the money. A veces más vale demostrarlo con hechos que con declaraciones conceptuales o con declaraciones de principio, a veces vale demostrarlo. Mi primeras experiencias con la agilidad, por ahí por el 2005, por el 2006, cuando yo estaba trabajando en esta empresa Silicon Valley, fue demostremos demostrar resultados iterativos, incrementales, rápidos y con alto valor. Y después explico cómo lo hicimos. Y esa fue la realidad en la cual yo logré incorporar la agilidad dentro de esta organización, que hoy día es una de las 20 empresas más grandes de software del mundo, se llama Synopsys, y justamente partimos de un éxito en una pequeña área donde realmente demostramos que esto funcionaba antes de explicar nada. Y yo creo que eso es una forma bien interesante. Vuelvo a recalcar, la idea es valorar los elementos de la derecha, pero le damos aún mayor valor a los elementos de la izquierda. Entonces, si efectivamente el concepto fundamental implícito que hay detrás de esto es la entrega de valor, la pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo entregamos valor? ¿Quién de ustedes se aventura a hacer una definición, así una frase corta? ¿Cómo entregamos valor? ¿A quién y cómo le entregamos valor? O estamos casi en la hora de hacer un break. Entregamos valor al generar algo que quiera nuestro cliente o nuestro usuario o el entorno. Oye, me gustó esa parte de tu declaración. Algo que el cliente quiere, ¿sí? Por lo tanto, hay una pregunta implícita aquí. ¿Quién define que algo que vamos a construir tiene valor o no? ¿Quién le asigna ese valor? El cliente. El cliente, nadie más. Ah, el jefe de proyecto que está siguiendo el proyecto, los planes, no. El gerente de la empresa, no. El cliente define qué es lo que es realmente valioso o no. Y ahí es donde tiene que haber un rol, alguien dentro de esta organización que genera este valor, que sintonice con ese cliente, que entienda cuáles son los problemas, dónde le duele, cuáles son las necesidades, las aspiraciones de ese cliente y por supuesto entregarle el valor de manera que lo perciba en forma correcta. Entonces, efectivamente, la entrega de valor está asociado a un concepto que se llama la cadena de valor. Una cadena de valor es un modelo teórico que describe qué actividades implementamos, realizamos con una organización para generar el valor de negocio. ¿A quién? Una cadena de valor se inicia y termina con un cliente que se está beneficiando del resultado. Ya sea que esté consciente de que detrás de eso hay una cadena de valor o no, o cuáles son los elementos de esa cadena de valor. Da lo mismo si el cliente entiende los detalles de esa cadena de valor, pero nosotros que le entregamos ese valor y permitimos que ese cliente se beneficie, tenemos que entender la cadena de valor completa.
Muchas veces, la mayoría de los que estamos justamente metidos hace mucho tiempo en proyectos, entendemos partes de esa cadena de valor con bastante facilidad, pero no necesariamente la entendemos por completo. Entonces, ahí es donde es fundamental entender. Para que ustedes se sintonicen con el sentido de la entrega de valor, voy a partir con un ejemplo personal y súper doméstico cuando me cambié de departamento el año pasado. Como todos ustedes, tenía conexión a internet. No voy a decir quién era mi proveedor. Efectivamente, a mi proveedor le dije, señores, como me cambio de domicilio, necesito trasladar mi servicio de internet desde el domicilio inicial al domicilio nuevo. Así que, por favor, ni un problema. ¿A qué hora le mandamos a un técnico? El martes, el viernes, entre 4 y 6 de la tarde va a estar un técnico por allá. Perfecto, esa coordinación fluyó, me demoré 30 segundos en hacer la solicitud, estamos. Llegó el día, llegó el técnico, y digo, hola, buenas tardes, vengo a habilitar los servicios en este nuevo domicilio. ¿Sí? Me imagino a ustedes les ha pasado, han pasado por lo mismo. Perfecto. Entonces, yo como usuario, le digo, necesito que nos podamos conectar a internet en toda la casa. ¿Por qué? Porque hay una parte que están los dormitorios por un lado, los dormitorios están por un lado, y en este momento donde yo estoy sentado es mi oficina. Entonces tengo que tener también una conexión a esta oficina, tanto por el computador que lo tengo aquí, como por el teléfono. Entonces, esto es básicamente. Ahora, hay una particularidad que está en este plano, y no sé si la alcanzan a distinguir, pero se las voy a mostrar. No todas las paredes son iguales. De hecho, déjenme dibujar. Esta pared y esta pared son más gruesas. ¿Cómo se da cuenta uno? Así de simple, tocando, por lo tanto no era muy complicado. ¿Dónde creen que instaló el router el técnico? Al medio de Oficina, en tu oficina. entre las dos murallas grandes, ¿no? Entre las dos murallas grandes, porque ahí donde estaba el cable. Ahí salía Eso es lo el cable típico. de la pared. Súper simple. Entonces dijo, ya pues, instalemos efectivamente ahí. Fantástico. El living y el comedor, internet bestial. Pero en las piezas y en la oficina no tenemos buena señal de Wi-Fi, anda muy lento como para, por ejemplo, una videoconferencia. Y le dije al técnico, oye, realmente, mientras él estaba terminando, le dije, oye, esto está mal, esto de verdad no nos llega en el dormitorio, la parte allá apenas llega, yo que estoy en la oficina apenas me da para una videoconferencia, pero él, incorrectamente, dijo, disculpen, oye, ¿dónde está el texto? Aquí está el texto, no está el texto. Cumplí con la instalación. Aquí dice, tengo que trasladar los servicios y habilitarlo en este dominio, lo cumplí, ni un problema, hasta luego, fírmeme aquí. El tipo salió por la puerta y adivinen qué hice. Reclamar. Volver a llamar. Reclamar. Cambió. Oiga, me dejaron esto instalado. Ah, disculpe, a ver, vamos a coordinar, lo voy a llamar de vuelta, efectivamente déjeme ver si podemos mandar otro técnico para hacer esta instalación. Y yo lo resolví en 24 horas. Adivinen cómo lo resolví. Perdieron todo lo bueno que habían hecho al principio de hacerlo rápido. Cambiar de compañía, ¿no? Me cambié de compañía, llamé a la siguiente, que efectivamente por esas cosas la había, como estoy en un edificio con hartos departamentos, había una persona con un booth, así como con una caseta, que decía yo soy de esta otra compañía, y le dije, oye, ¿y cuándo me podrían venir a instalar? No alcanzamos hoy día porque son las 7 de la tarde, pero mañana a las 9, a las 10:30 de la mañana tenía internet de otra compañía. Entonces, ¿cuál es la lección aprendida? No mía, en el fondo que ojalá lo hubiese aprendido, y de hecho le mandé un feedback a la empresa original, le dije, oye, ojo con esto. ¿Cuál es el aprendizaje, dirían ustedes? Aprender a escuchar al usuario.
Aprender a escuchar al usuario, efectivamente, que el cumplir una tarea, aunque diga el papel que trasladaste y tú hiciste check, 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 no significa que entregaste valor. Claro, Y finalmente no le entregó valor al cliente, lo mismo que estábamos hablando antes. exactamente, no le entregaron valor al cliente. Y aunque yo como cliente reconozca que efectivamente cumplieron con las actividades, no entregaron el valor, yo me cambié. Así simple. ¿Ah? Alguien dice, la consecuencia de entregar valor, y creo que eso fue, déjame ver, Eduardo. Se tiene que agregar valor a compañía, si no, no se paga la fiesta. Exactamente. Oye, entonces, efectivamente, el primer concepto es, el foco está en la entrega de valor. El foco no está en la tarea ejecutada o en la tarea terminada. El foco está en entregué valor o no entregué valor. Y de nuevo, ¿a quién le pregunto si le entregué valor? Al usuario. Al usuario, al cliente. Y hay distintas maneras. Una cosa efectivamente es sentarse con él y preguntarle, otro hacerle una encuesta y el otro es percibir cómo está. Si estamos hablando de que no le puedes preguntar a tus 150.000 clientes, por supuesto que también le puedes ver cuál es la reacción gruesa de ese mercado. Entonces hay que entender que la agilidad considera, uno, tener la flexibilidad para ver realmente qué es lo que en un contexto y luego con más aprendizaje genera ese valor. Segundo, que nos adaptemos, no solamente la flexibilidad para entender, sino que además la adaptabilidad. Si hay que hacer algún cambio, lo hacemos. Tienes razón, aquí había un cable donde yo conecté directo al router, pero hay que mover el router para otro lado, o al revés, te pongo dos routers o un router con un repetidor, y en ese caso tengo que instalar un cable adicional, me voy a demorar otra hora más, a lo mejor da lo mismo, entonces está bien. Tercero, yo no le tengo que preguntar o no tengo que depender de un tercero jerárquico para pedir la autorización para resolver un problema que le va a generar valor de negocio. Yo tengo que tomar la acción para poder organizarme de la mejor manera y generar ese valor. Cuarto, mantener en vista la mejora continua. Lo que funcionó hoy día no necesariamente va a funcionar mañana, porque puede haber una evolución del mercado, del servicio, del cliente, de lo que sea. Y finalmente, observemos cómo funciona todo esto, cómo podemos ir mejorando, cómo recibo feedback y aprendo de ese feedback de mi cliente. Ese concepto de la mejora continua que está basado en la observación viene de un concepto que se llama el ciclo de Deming, originalmente el ciclo PDCA, que básicamente todo trabajo, toda implementación parte de un plan, puede ser algo muy corto, no tiene esto por qué ser un ciclo de un año, puede ser un ciclo de una semana, de un mes, de lo que sea. Planifico algo, lo ejecuto, pero no me queda ahí. Verifico, chequeo, aprendo, observo del resultado de esta ejecución y según eso actúo o ajusto mi forma de trabajo o la solución que estoy implementando o el valor que estoy entregando. Ese concepto de constantemente observación y ajustar aprendizaje y corrección o aprendizaje e incremento es uno de los que está permanentemente detrás dentro de los conceptos de la agilidad, de todos los métodos ágiles que hay de por medio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Creo que estamos de acuerdo. Siendo las 5:06, les propongo que hagamos una breve pausa de 5 minutos. Voy a poner un reloj aquí a la vista para si alguno de ustedes quieren desconectarse. 5 minutos, van a ver que hay un reloj más o menos para cuando vamos a volver. Entonces, nos quedamos justamente antes de esta pausa de hablar del concepto constante de aprendizaje, que es lo que propone el ciclo de Deming, y volviendo al concepto de la entrega de valor y reforzándolo en el concepto de la cadena de valor. Tenemos un cliente y efectivamente hay alguien que es el proveedor de la solución, no necesariamente es un proveedor tuyo, es el proveedor del cliente que le va a entregar la solución, reconoce cuáles son las actividades que finalmente arman el ciclo completo de la entrega de valor. Acuérdense que una entrega de valor se inicia con el cliente y termina con el cliente. El cliente de alguna manera manifiesta una necesidad o yo interpreto una necesidad como proveedor, armo una cadena de construcción, de implementación para resolver esa necesidad y se la tengo que entregar, le tengo que entregar y poner en producción la solución para resolver la entrega de valor. Este rol que está aquí, ¿cómo se llama? El rol que es capaz de reconocer esa necesidad y de conducir de alguna manera de
transformar esa necesidad en una solución que resuelve esa necesidad. ¿Cómo se llama? Ya sabemos. Después. Product Owner. Product Owner, grande Roberto. Product Owner. Entonces, justamente el rol del Product Owner es el que está por sobre todas las cosas enfocado en esta cadena de valor. Entonces, evidentemente, cuando estamos pasando del mundo de agilidad al mundo, del mundo tradicional al mundo de la agilidad, estamos pasando de distintos cambios de terminología y de paradigma, ¿ya? Los esquemas de gestión tradicionales hablan de un product manager, de un project manager, de un program manager, y evidentemente eso puede no solamente ser una definición verbal, sino que además tener un foco distinto. Se enfocan en producir algo o en la implementación de algo, más que en entregar un resultado, no necesariamente. Los esquemas ágiles y modernos se nacen dentro de sincerar que estamos en un entorno que se llama VUCA, seguramente han escuchado el término. Viene de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Estamos en un ambiente que es volátil, es muy cambiante, no tenemos certeza de muchas cosas y evidentemente eso es lo que nos condiciona algunos de los productos que desarrollamos, que evidentemente vamos a tener necesidad cierta de adaptarnos a ese contexto. Todos los esquemas ágiles hablan en general del Product Owner, pero no es solo el cambio de nombre, es un cambio de paradigma de cómo trabajamos. No basta con que, trabajamos tradicionalmente, ahora Rodrigo dijo que teníamos que tener un Product Owner, entonces tú que eras jefe de proyecto ahora eres un Product Owner. No, esa declaración, esa definición de rol tiene que venir acompañado por un cambio de paradigma. Por ejemplo, del Project Manager o el Product Manager pasamos al Product Owner. Es un nombre, pero que tiene varias cosas adicionales. Una gran entrega de valor, acumulamos mucho trabajo para hacer esa entrega de valor, tiene que cambiarse por entregas de valor frecuentes e incrementales. Y en vez de estar conducido por un gran plan, tiene que estar conducido por la percepción de valor que somos capaces de captar desde nuestros usuarios y clientes. En vez de basarnos en la jerarquía, que hay un jefe que tiene la visión y nos va diciendo qué es lo que hay que hacer, esto está basado en la colaboración. Hay alguien que tiene la visión, la comparte, y el equipo técnico, dentro de sus competencias, va definiendo cómo esa parte técnica se va alineando con la visión de negocio. En vez de estar enfocado en cumplir un plan y chequear tareas, está bien, hay que enfocarse en entregar características o features. Hay que enfocarse en los resultados. El esquema tradicional normalmente es rígido, porque parte de un plan que no se mueve y no acepta cambios. Sin embargo, el esquema de agilidad permite y es adaptable a los cambios de valor, de nuevo, en un contexto cambiante, VUCA. Y finalmente, la gran diferencia es que el esquema tradicional tiene un mayor control, basado más bien en la evidencia. Demuéstrame que terminaste la tarea, demuéstrame que esto se completó, más versus la agilidad, donde los equipos tienen mayor autonomía y se basan en la visión común, que hay que manifestarla, hay que implementar lo mismo, pero más que cumplirle a un oficial que está resguardando que yo esté cumpliendo, evidentemente yo tengo que implementar cosas que se alineen en todas las aristas del valor. Efectivamente, le voy a dar algo que le sirve al usuario final, pero voy a cumplir con el compliance, las exigencias técnicas de seguridad, regulatorias que correspondan, y eso es parte de la visión integral, ¿sí? Yo creo que se entiende, ¿cierto? Para ver si se entiende, vamos a hacer un ejercicio en grupos de hasta 5 personas. Seguramente van a quedar ahí unos pocos grupos de 4. Y básicamente se van a encontrar con un tablero. Yo les voy a comprar inmediatamente las URL de los tableros, pero se las voy a mostrar inmediatamente aquí. Tenemos estos tableros que son en plataforma Jamboard. Lo único que necesitan para entrar a esta plataforma es tener potencialmente una cuenta Gmail activa, alguna cuenta Google activa. Les voy a copiar los links de los distintos grupos, van a ser 5 grupos, y con eso ustedes se van a conectar en las distintas salas. Los voy a dividir en salas y uno de ustedes puede compartir pantalla y discutan entre todos cuál de estas tarjetas que están aquí viene al lado del enfoque tradicional y cuál de estas va al lado de los enfoques ágiles. Ustedes van a determinar, ojalá de acuerdo común, de visión común,
de entendimiento común, cuál va en cada parte. Esto es un ejercicio relativamente rápido, yo creo que lo podemos hacer en 10 minutos, pero hoy vamos a ir viendo cómo va el tiempo. Les voy a copiar, entonces tengan atento, copien en un bloc de notas, porque todavía no saben en qué grupo van a estar. Entonces voy a copiar aquí en el chat de Zoom los 5 tableros. Se van a encontrar con 5 tableros. Tiene G5, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Así que aquellos de ustedes que van a quedar asignados en el grupo X, abran solo el que les corresponda y los voy a separar en forma totalmente aleatoria a partir de ahora, y cuando les salga la ventanita que les dice está sido invitado a la sala número tanto, ustedes se conectan y yo tengo que son las 5 prácticamente con 20 minutos hasta las 5:30, nos volvemos a juntar aquí y yo les voy comunicando. Y ahí pueden conectarse. Entonces, Domingo, Gary, Ebert y Joaquín son el grupo 1, Lucía, Luke, Roberto, Rodrigo, Torres, Romy es el grupo 2, Luis Felipe, Miguel Sanz, Patricio, Roberto Niño en el 3, Esteban, Marinés, Miguel Ángel, Nicolás, Pablo son el 4 y Lautaro, Marcos, Sebastián y Sergio son el 5. Para que se conecten. Luis Fe, si estáis por ahí. Y me quedó Miguel Perrota por ahí, conectado. Sí, y ahora me conecté. Ah, vale, todo bien entonces. Sí. Te vas a la sala 4. Ahí están por ahí los links en el chat. El de la sala 4 también. Sí, ahí justo está en eso, justo está. Ya. Volvimos entonces, volvimos a la sesión y vamos a revisar rápidamente cómo nos fue. Aquí tengo abierto un grupo, de repente lo vamos a usar como referencia, pero efectivamente varios de ustedes tenían la duda porque había declaraciones bastante ambiguas, interpretables. Algunas estaban deliberadamente así y otras simplemente porque yo no tengo la capacidad de escritura rígida de un abogado. Pero la idea iba por
que ustedes fueran capaces de detectar los elementos clave, y algunos se dieron cuenta que eran mitad y mitad, eran 5 para un lado, 5 para el otro, y eran más o menos de pares. De hecho, creo que había un grupo que los puso así, que fue el grupo 3, si recuerdo bien, que los comparó. ¿Ah? Así que vamos a utilizar esto de referencia y aprovechamos de discutir. Yo creo que las que son más o menos obvias, y si me permiten ustedes moverla, los voy a mover un poquito. El jefe del producto define quién hace qué tarea. Esto es claramente tradicional, muy jerárquico, muy clásico. Y un gestor del producto, para no ponerle el nombre Product Owner, declara la visión para que el equipo implemente el producto. ¿Ya? ¿Estamos correctos en esas dos? Yo creo que estamos todos. Si alguien tiene dudas, me cuenta, activa micrófono y ahí, por supuesto, conversamos. La segunda, que dice, las tareas están asignadas. Quizá para ser más preciso, todas las tareas están asignadas, y eso es el típico plan de proyecto. ¿Quién va a hacer qué tarea? Todas las tareas están dentro de un plan, se van a ejecutar en una carta Gantt, etc. La carta Gantt. Mientras que el equipo definió tarea para entregar una característica. Ahí se me fue una S de una característica. Entonces el equipo toma una característica que le transmite el Product Owner y define cuáles son las tareas. Y efectivamente está correcto ahí. Aquí la diferencia entre el trabajo se entregó, si me permiten, mi intención era esta, y ustedes me pueden discutir si la lingüística coincide o no coincide. Implementamos la función y pasamos por el test. O esa función quedó en producción, se entregó. Esa es la gran diferencia. ¿Cumplí con todas las tareas o realmente la puse en producción y finalmente está a disposición del usuario? Ahí estaba esa comparación que yo trataba de hacer. No sé si alguien ahí... Rodrigo, Sí, adelante, adelante. a nosotros nos pasó que lo vimos totalmente al revés. Entendimos que el trabajo se entregó, es algo medio jerárquico. Entonces, como a la jefatura te entregué este trabajo y el trabajo se hizo, lo vimos como más como, igual nos generó dudas también, pero lo vimos ¿Cómo se algo más como implementó? equipo. Claro. Ya, para nosotros fue peor, porque nosotros nos acordamos de tu ejemplo y dijimos, el trabajo se hizo, que fue lo que te dijo el vendedor El técnico, del internet, el técnico. Y además el trabajo también se entregó. Sí. Entonces los dos los dejamos como tradicionales. Sí, quizá lo que no traté de evitar es decir, entregué valor con el trabajo, que era en el fondo un poco demasiado obvio. Era muy obvio, pero sí, era mejor. Pero, oye, pero independiente de la interpretación, yo creo que estaban en lo correcto. Ahí Sí. efectivamente tratando de entender de que si el trabajo se entregó cumpliendo un protocolo de entrega, claro, eso tiene que ver con un poco más de esquema tradicional, así que estoy totalmente de acuerdo. Nosotros lo entendimos como entrega única. Hicimos también. todo, lo entregamos una sola vez, entonces fue tradicional directamente. También. Perfecto. Y oye, y está bien, si ustedes interpretaron y es consistente con el concepto agilidad versus tradicional, está correcto. Yo estoy de alguna manera transmitiendo lo que yo quise escribir en las tarjetas o lo quise transmitir en las tarjetas, solamente para que lo comparen. El cuarto dice, el producto se diseña e implementa en una, no quise poner la palabra única, versión, para dejar disponible a los usuarios, mientras que el valor se entrega en porciones pequeñas, frecuentes e incrementales. Efectivamente, ahí está el producto versus el valor. ¿Y está correcto? Y finalmente el compromiso del equipo. Aquí creo que lo alcancé a conversar con uno de los grupos de ustedes porque justo alcancé a entrar a la sala y estaban ahí. ¿Dónde está la diferencia con qué se compromete el equipo en agilidad y con qué se compromete en el mundo tradicional? Típicamente la pregunta de los proyectos y de los desarrollos en el mundo tradicional es ¿cuándo me van a tener esto? Esa es la típica pregunta tradicional. ¿Por qué tipo de preguntas se cambia en el mundo de la agilidad? Dado que hay un time frame, dado que hay una definición de una iteración, de un sprint que termina el próximo martes, que termina el viernes de la siguiente semana, ¿qué alcanzan a hacer y con qué se van a comprometer para ese día? Ese es el esquema de agilidad. No es un compromiso completo, no es cuánto te demoras en esta tarea, porque te puedes demorar más 50%, menos 50% en esta tarea, pero sí, de aquí al viernes de la próxima semana, ¿cuántas historias, cuántos elementos de valor van a agregarle al producto? De aquí al próximo viernes nos podemos comprometer con estos 8
de los 10 que nos presentaron. Y esa es como la típica dinámica de una planning, de una reunión de planning. ¿Sí? ¿Se entendió? Acá estaría al revés, entonces. El equipo se compromete con... Ah, sí, perdón, sí, toda la razón. Toda la razón. La lectura rápida me jugó en contra. Por ahí va, ¿sí? ¿Se entendió entonces? Se entendió. Entonces, retomamos el PowerPoint. Entonces, si ustedes ven por aquí el PowerPoint que está acá, entonces retomamos esta conversación. Oye, yo les voy a compartir estas láminas, estas slides, seguramente en forma también incremental, ¿ah? Pero para que sepan que las van a tener, pues bienvenido que tomen notas, por supuesto. Pero de nuevo, una gran entrega de valor versus entrega de valor frecuente incrementales, etcétera, yo creo que ya se entendió, y la gran mayoría de ustedes simplemente podría haber tenido una diferencia de lo que yo quise que se interpretara por un tema de interpretación, nada más, y no por un tema conceptual. Yo creo que en ese sentido estuvo correcto. Retomando el primero de los elementos, entonces, en este ángulo, sobre todo de este taller, el foco está en el Product Owner, en la propiedad del producto, que es el concepto amplio que lo encarna una persona que es el propietario del producto o Product Owner, que es finalmente quien tiene esa visión. Ese rol de Product Owner está en la mayoría, si no todos, los enfoques ágiles. ¿Ya? Les voy a mostrar 3 ejemplos muy rápidamente de cómo se arman los equipos. Extreme Programming, que fue uno de los primeros métodos que apareció por ahí por el 90, un esquema de trabajo para el desarrollo de software muy simple, muy potente, que de hecho yo creo que fue el primero que adopté en forma exitosa, ya por ahí por el 2003, una cosa de ese estilo. Define 2 grandes roles, independientes de que puedan ser encarnados por más personas, sobre todo el developer. El customer y el developer. Y se define el customer como aquel que entiende el negocio y las características funcionales que aportan valor a la solución. Aunque en el Extreme Programming se llame customer, en realidad lo que estamos hablando es un product owner, alguien que entiende el producto, entiende cuáles son las características de la solución que van a aportar valor, entiende las necesidades de negocio que requieren de esa solución. Y el developer, por decirlo en forma simple, es aquel que toma esa visión y la convierte en un producto implementado, en un producto utilizable y funcional completamente. ¿Sí? Eso es Extreme Programming. Varios de ustedes seguramente conocen Scrum. Scrum propone este esquema de aquí, que es un poco más amplio en términos de cantidad de roles. Habla de que los roles no complementarios están los stakeholders, el cliente, el usuario. Muchas veces nosotros hablamos de todo este grupo integralmente como los stakeholders, que incluye a un cliente principal, incluye a los que van a ser los usuarios del sistema, de la solución. Y en el lado de la implementación está Product Owner, Scrum Master y el equipo Scrum o equipo de desarrollo. En el mundo de la agilidad se utiliza sobre este concepto la célula. La célula es un grupo integralmente organizado, orgánico, que finalmente tiene la misión de entender una solución e implementarla. En el mundo Scrum se le llama esto equipo Scrum o equipo central de Scrum, y se le llama estos son los roles principales. Y vuelve a aparecer efectivamente este rol del Customer, que en este caso ya se llama formalmente Product Owner. Y yo que les mencioné que existe por el lado del PMI, Discipline Agile, que es un framework bastante más amplio que solo Scrum, habla de los interesados, los stakeholders, el Product Owner, el equipo de desarrollo, el team leader y el architecture leader, que es como un líder tecnológico, que tiene un poco la claridad tecnológica de cómo esta versión se inserta dentro de un ecosistema tecnológico o cuáles son los requerimientos de ese ecosistema tecnológico que demanda. ¿Ok? Pero como ustedes pueden ver, el rol del Product Owner, que siempre está orientado a entender las necesidades de negocio y construir características que entreguen valor de negocio a través de esta cadena de valor hacia un cliente, es coincidente en la mayoría, si no todos, efectivamente, los frameworks de agilidad. Y eso es lo que vamos a reforzar, no solamente lo que ya hemos estado conversando en esta sesión, sino que en las próximas 5 sesiones. Hagamos este es el ejercicio que hicimos. Repasemos Scrum. Repasemos Scrum. Para aquellos de ustedes que lo conocen, esto va a ser rápido, y para los que no conocen, esto va a ser, yo creo que ilustrativo. Scrum, como yo les decía, es uno de los esquemas o de frameworks de trabajo de gestión de proyectos ágiles
que es el más conocido. Seguramente si ustedes se mueven dentro de un ámbito ni siquiera tan amplio, van a encontrar gente que ha utilizado Scrum, gente que conoce Scrum, gente que ha tenido historias de éxito con Scrum, y simplemente para recordarles, Scrum es un framework que tiene ciertas características que las vamos a hablar y resumir en breve. Primero, tiene una visión general que parte de un análisis de caso de negocio, que se habla de que esto es previo, este análisis de caso de negocio es previo a iniciar un proyecto. De ahí viene una parte de inicio, que se le llama a veces también Inception, según como lo propone incluso Scrum Study y Discipline Agile, donde se declara formalmente la visión de negocio, que lo vamos a hacer, la visión del proyecto, se coordina el equipo, se arma un backlog inicial, priorizado por valor de negocio, y se hace una planificación de entrega. Una vez que se tiene eso listo, ya se puede partir con el proyecto, y el típico ciclo iterativo de Scrum, que son los sprints, una iteración de una semana, de 2 semanas, típicamente de hasta 4 semanas, en que se muestra el sprint backlog, se toma una porción prioritaria de ese backlog, el equipo desmenuza esas características en tareas técnicas, estima el esfuerzo asociado, y con eso se compromete a entregar en el sprint, que dura 2 semanas o 3 semanas, lo que sea. En estas 2 semanas nosotros alcanzamos a entregar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pero en el 6, el 7, el 8 alcanzamos, porque yo creo que no cabe. Efectivamente, hay un esfuerzo de estimación, de dimensionamiento, pero no es el mismo esfuerzo de dimensionamiento tradicional, en que uno tiene que mirar un proyecto y dimensionar 8 meses de trabajo, 10 meses de trabajo, 1 año de trabajo. Aquí solamente tienes que dimensionar 2 semanas de trabajo. Y eso tiene una tasa de error mucho menor, y es mucho más fácil, evidentemente, mirar atómicamente algunas características, sobre todo si ya vienes con la experiencia de 2, 3, 4, 5 sprints anteriores, ya sabes más o menos cómo va la mano de tu equipo. Uno como equipo dice, nosotros nos comprometemos a estas 5 grandes historias o características para implementar, y las implementamos. Trabajamos durante estas 2 semanas, durante este sprint, en implementar los entregables. Tenemos una reunión de coordinación diaria, y al final entregamos los entregables, valga la redundancia, y la persona que es el product owner, que describió las características, los acepta o potencialmente los rechaza según los criterios de aceptación, que tienen que ser conocidos y transparentes. Y esto se repite en varias iteraciones, posiblemente varios meses, pero el alcance no está mirando 4 meses adelante, 8 meses adelante, está mirando 2 sprints como mucho hacia adelante, sobre todo foco en el siguiente sprint. Y en el caso de terminar un proyecto, viene esta versión formal, ya terminamos el proyecto, nos vamos, cerramos, ensillamos los caballos y nos vamos. Efectivamente, esa entrega final puede tener algún tipo de formalidad, como un acta, facturaciones finales, sobre todo si somos un proveedor, cosas de ese estilo. Esta es la idea gruesa de Scrum. Por sobre esta forma de trabajo, esta visión de trabajo de Scrum, hay aspectos y principios, ¿ya? Que son los que sustentan los procesos de Scrum, o las actividades que son dentro de Scrum. Los pilares conceptuales, también llamados principios, es que tenemos un control de proceso empírico. Existe el control, pero la palabra empírico es el que le da la observación. Volviendo a este ciclo, visualicemos lo que implementamos, aprendamos qué es lo que hay que corregir y hagamos la adaptación. El ciclo PDCA, que lo vimos hace unos minutos. Segundo, la autoorganización. No hay un jefe dictaminando cómo se tienen que hacer o cómo se reparte el trabajo, sino que efectivamente hay una colaboración. Sin un liderazgo directivo puede haber un liderazgo natural, que porque alguien naturalmente tenga más experiencia, más conocimiento, más visión, eventualmente puede ayudar en esa visión de liderazgo, pero el equipo finalmente en forma colectiva y democrática determina cómo trabajar mejor, de forma recurrente. Se fomenta la colaboración a través de evitar los silos, las postas. El equipo de desarrollo cuando termine le va a pasar al equipo de QA. Momento, el equipo de QA tiene que ser parte de la célula, y ya sea que tiene una persona incorporada dentro de la célula, o algunos de los miembros de la célula tienen un rol doble de desarrollador y de tester, por ejemplo. Entonces, ahí no hay silos. Todo lo que se necesita para liberar esta característica o esta nueva versión está disponible dentro de la célula. No hay un extra dependiente de afuera, no hay una avisación que requiere una firma que no esté dentro del equipo. Y eso permite que todos se vayan alineando en las distintas ceremonias, que son las distintas
reuniones que existen, la reunión de planning, la reunión de revisión, la reunión de retrospectiva, en el daily, en la reunión diaria, que efectivamente eso facilita y promueve la colaboración. Todo lo que se implementa está basado en el valor. ¿Quién define ese valor? Típicamente lo define el Product Owner. Ustedes como rol saliente de este taller van a tener esa misión de priorizar en valor, pero eso no quita que alguien del equipo te sugiera cosas, o que algo del valor que tú estás priorizando venga del input que te entregó un stakeholder. Tú como Product Owner te alimentas de múltiples fuentes para tomar la decisión, pero la responsabilidad del valor y esa priorización es tuya. Como dice ahí, la priorización de valor dice, lo que tiene más valor de negocio se implementa antes, no por un orden técnico, no por una secuencia técnica que defina el equipo técnico, por una secuencia que define el valor de negocio. Se trabaja dentro de un marco de tiempo, eso significa que vamos a terminar los sprints todos los días viernes y que vamos a hacer un primer release después de 3 sprints. Listo, esas fechas no se mueven. Lo que yo puedo ajustar es el alcance, los detalles, las características con las que llego a esa fecha, y evidentemente si me quedo corto, no muevo la fecha, sino que entrego. Pero finalmente yo tengo que aprender si me quedé corto de tiempo, ¿por qué? ¿Por qué sobredimensioné o por qué subdimensioné el esfuerzo de trabajo o algo de ese estilo? Hay un aprendizaje implícito detrás de eso. Y el desarrollo iterativo es empezar a pensar en que hay iteraciones, en que hay lotes de trabajo y hay que tratar de mirar dentro de la priorización en la orgánica de esos lotes. ¿Cuál combinación de características nuevas me va a generar valor al usuario final? ¿Quién tiene esa visión? Típicamente de nuevo el Product Owner. ¿En qué pone atención Scrum? Scrum pone atención en la organización, los roles, cómo nos organizamos, cuál es la dinámica de trabajo entre los roles, quién tiene responsabilidades, hasta dónde llega, cuál es mi principal foco. Segundo, que lo que implementamos tiene que tener una justificación de negocio que obviamente va conducida por el Product Owner. Que la calidad es algo implícito. La calidad es cómo se acepta un entregable y eso tiene que estar muchas veces explícito, claro y absolutamente definido. Y eso puede venir desde los stakeholders, puede venir desde el Product Owner y también puede venir dentro del equipo. ¿Ah? Pero tiene que haber un foco en la calidad. Cuarto, si hay que hacer cambios, hagamos cambios. A veces hacer esos cambios tienen un efecto. Tengo que agregar esfuerzo para hacer este cambio y tengo que sacar esfuerzo que era menos prioritario. Esa priorización la tiene que definir de nuevo un Product Owner y el equipo va a trabajar en base a esa priorización. Pero el cambio está incorporado. Eso no podemos hacer este cambio porque en realidad es demasiado esfuerzo. Bueno, este cambio que tú me estás pidiendo, si es tan prioritario, lo podemos incorporar ahora, pero dado el esfuerzo que involucra, tenemos que sacar otras cosas. La pregunta es, ¿qué sacamos? No, es que no saquen nada. Entonces no sirve, o sea, en esta botella cabe 1 litro de agua, es que necesito que me talle 1,5 litros. Podéis hacer todo lo que queráis, le podéis tener la llave abierta del agua, pero va a entrar 1 litro, nada más. Eso hay que sincerarlo, y eso es importante dentro del esquema de cambio. Y lo último, siempre hay riesgos, no perdamos de vista los riesgos, y el esquema iterativo y de observación que tiene naturalmente la agilidad y manifestado correctamente dentro de Scrum, permite que si hay un riesgo que se manifestó, lo detectemos a tiempo y tomemos las acciones potencialmente correctivas o de contingencia que corresponda, o si lo estamos anticipando, que planifiquemos algunas actividades de mitigación oportunas que vayan en esa dirección. ¿Sí? El Product Owner dentro de Scrum, lo vamos a volver a mostrar acá, y con eso nos vamos al último ejercicio, y si estamos perfectos. El Product Owner dentro de Scrum está aquí, en esta dinámica donde normalmente interactúa con sus respectivos stakeholders, colectivamente llamados stakeholders, el cliente, usuario e interesado, y por supuesto interactúa con el equipo Scrum y Scrum Master. Para aquellos de ustedes que no conocen mucho Scrum, el rol del Scrum Master es, a mí me gusta decirles que es como un Pepe Grillo. ¿Ah? Scrum Master está ahí para recordarle a todos los participantes del proyecto cuáles son las reglas que propone Scrum. Scrum propone que para definir una característica tiene que haber criterios de aceptación y esas las tiene que definir el Product Owner.
¿Cómo las obtiene el Product Owner? Bueno, el Product Owner sabrá qué interactúa con los stakeholders. Si efectivamente el equipo de desarrollo tiene una duda respecto a una característica, le va a preguntar al Product Owner. El Product Owner le explica al equipo cuáles son las características para que el equipo tome decisiones autónomas de cómo se organiza en el trabajo para poder implementar eso. Yo creo que la gran mayoría de ustedes conoce al menos algo o mucho de Scrum, entonces solamente para completarlo, vamos a hacer el ejercicio de la segunda página. Si ustedes se dan cuenta en su tablero, hay una segunda página que dice, este es el esquema de Scrum Master, Product Owner, equipo de desarrollo, y tenemos los stakeholders. Y aquí hay, en este momento, 12 tarjetitas, y ustedes tienen que mover tarjetitas para ver en qué parte de la dinámica de conversación ocurre esta frase o esta declaración. Necesitamos que haya una versión operativa el 1 de junio de 2022. ¿De quién es esa definición? Típicamente, les adelanto el primero, es de los stakeholders. Hay una razón de negocio que los stakeholders están viendo para que en junio del 2022 salgamos a producción. Eso es una condición que están proponiendo los stakeholders y que la toma el producto. Entonces, los mismos grupos, les voy a abrir nuevamente la sala y les voy a pedir que en estos últimos 7 minutos aproximadamente pongan las tarjetas en la conversación entre Scrum Master y equipo de desarrollo, o entre Product Owner y equipo de desarrollo, las van superponiendo en forma libre. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Estamos? Ahí vamos con la sala. Y tenemos 7 minutos. En 7 minutos yo les voy avisando para que vayamos cerrando la sesión de hoy. Estas clases van a quedar guardadas en YouTube, se las voy a compartir, eventualmente las podrían compartir con alguna persona adicional, no hay ningún problema, y lo vamos a ir repasando. Yo seguramente voy a armar una página un poco más consolidada de los PDF de materia de clase y justamente de los tableros, los links a los tableros y los videos de YouTube. Que tengan muy buena semana. Rodrigo, Sí, nos conectamos. una pregunta. Dale. El viernes no, esta clase no se va a dar a las 4, no, es solamente en la mañana. Los martes a las 4 y los viernes a las 9 de la mañana. O sea, en el fondo, ya, bien. es regularmente los martes en la tarde y los viernes en la mañana, para hacerlo alternado, para que eventualmente nadie tenga demasiado, si tenía alguna actividad regular todos los días, no les afecte todos los días. Pero esa es la idea. El viernes a las 9 de la mañana nos conectamos en el mismo link, pero les llegó una cita con el link, así que ahí lo van a poder, y yo por mail les voy a ir compartiendo algunas cosas para recordarles. Así que, buenísimo. Gracias, Rodrigo. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Rodrigo. Chao, Chao, nos que vemos. estén bien. Chao. Chao, chao. Una semana.